Bien, 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 no. Sí, bienvenidos, 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 bienvenidos. Ta, 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 tam. No te había visto. Voy a creer. Voy a creer. Voy a creer. Ok. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues aquí azotando cosas. Ah, no, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Yo hoy tengo miedo. Hoy tengo miedo. Y si tengo miedo. No, 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 hablando de violencia, por Qué Dios. barbaridad. ¿Cómo es posible, Hablando de chico? violencia, por Dios. Esto no puede ser. Lo que pasa es que ahorita que abrí no te había visto porque abrí y me acordé que hace unos días me llegó, ¿cómo se llama? Puse ¿cómo se llama? En esto tengo cuenta de negocio, ¿no? Aquí, la que tengo aquí, vamos, es página de negocio, la que Ajá. tengo José Báez, ¿no? Y hace tiempo me encontré o me liberaron la posibilidad de esto de los leads y Ajá. puse información y resulta que me llegó hace uno o dos días información de que había una persona interesada y me mandó datos, pero no sabía cómo abrirlo y ahorita me acordé y lo estaba terminando de ver. Ya la Ah, ok. contactaré para profundizar. Claro. Pero pues nada, contento, contento, feliz porque ya vamos a Hola, comenzar el Héctor. día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Déjame comparto Bienvenidos antes de que todos. comiences. Espérame. Dale, Ahí dale, deme. dale. Dele. Bienvenidos todos. Ya saben, hoy vamos a hablar de violencia en la crianza. Violencia en la crianza. Y vamos a desarrollar desde ahí. Nada más vamos a que Moni termine de compartir. Si puedes compartir, darle tap a la pantalla para que se difunda más el live, pues siempre, siempre agradecido, ¿no? Mi querido Rodo, bienvenido. Ya sabe que si gustan compartir aquí arriba con nosotros, bienvenidos siempre, compartiéndonos su experiencia, sus conocimientos con respecto del tema, que yo sé que más de uno sabemos de este rollo, ¿no? Al final del día, digo, aunque pudiera ser que no la identificamos claramente, al menos así me pasaba a mí, ¿no? No tenía, no tenía como muy claro qué tanta violencia había vivido en la infancia y al final, pues bueno, se genera esta conciencia y se empiezan a observar esos marcadores que pues fueron bastante claros ahora que lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Pero Ya estamos. ya, perfecto. Rodo, bienvenido, buenos días. Hola, Josecito. Hola, Mónica. ¿Cómo están? Hola, Buen Rodo. Buenos día. días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buen día. Está genial el tema, José. De verdad. Está genial. Claro, Está claro, genial. por supuesto. Yo lo propusimos, Moni y yo. Mira, No, no, no es cierto. Bueno, es un poco ejercer esta violencia en la broma. Pero evidentemente, ¿no? Me parece importante porque digo, ya hemos visto durante las dos últimas semanas, los días que hemos abierto, ya hemos visto que tenemos
mucha violencia, mucha violencia de la que la ejercemos por normalización, por esta invisibilización de varios puntos que, no los identificamos, no somos tan claros, ¿no? Aquí, hablar de la violencia en la crianza, pues evidentemente los padres, tanto la madre como el padre, modelan la crianza en comportamientos y emociones hacia los menores. Sin embargo, cuando recurrimos a prácticas violentas, físicas, verbales o emocionales, se generan heridas profundas que pueden acompañar al niño o la niña durante toda su vida. Reconocer y transformar estas formas de violencia es clave para construir vínculos de respeto, confianza y bienestar. Y, y qué tanto, por ejemplo, ayer Yola no ha llegado, espero que nos acompañe pronto, pero quiero tomar una, algo que nos compartió ayer Yola con respecto a la práctica en España de la voz alta, ¿no? Pareciera que se está gritando. Y muchas veces pensamos que el grito en sí, el grito como tal, el expresarme a gritos pudiera ser violento y nada más lejano de la realidad, porque evidentemente cuando el grito no es en un sentido de humillación, en un sentido de opresión, entonces es que simplemente es una práctica de comunicación que se... Permítanme un segundo. Estimado José, también podría estar entre medio de de ese tipo de violencia, la herencia de violencia, porque hablamos de que, pues como tú hablas de la crianza, hemos sido criados de repente de forma violenta y normalizamos, como tú dices y mencionas, normalizamos la violencia para con nuestros hijos más adelante. Entonces puede haber como una herencia de violencia. Claro, Se definitivamente. se llaman patrones familiares. Ah, ok. Sí, ahorita lo vamos a ver en el punto 3, Ah, porque ok. vamos, voy con, ¿cómo se llama? Tengo desarrollado más o menos la estructura y vamos a ver, evidentemente vamos a ver qué es lo que entendemos primero por violencia, que lo que, lo que se considera violencia en la crianza, que es cualquier acción o omisión que dañe o ponga en riesgo la integridad física, psicológica o emocional del menor. Y es la violencia física, que son los golpes, sacudidas, castigos corporales; la verbal, que son los gritos, insultos, amenazas y humillaciones; la emocional, que es el desprecio, la negación de afecto, la manipulación y el chantaje; y la violencia por omisión, la falta de cuidados básicos, desatención o negligencia afectiva. Y, y como todo esto, muchas veces lo normalizamos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en algún momento les comentaba yo que yo tenía esta creencia que era más, que era mejor una nalgada a tiempo que una charla, ¿no? O que ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Cómo le llaman? La educación consciente, que ahora inclusive hay un montón de memes, al menos en TikTok lo he encontrado bastante, donde está el padre negociando con el hijo menor, y el hijo menor haciendo la rabieta, y llega el hermano mayor, lo carga, lo sube al coche y ya estuvo, ¿no? Ya lo solucionó. Entonces, ¿cómo hemos llegado a normalizar desde la experiencia? Porque evidentemente en los factores que favorecen la violencia en la crianza está justo los patrones heredados, que es esto que comentabas, Rodo, que es la crianza a base de palo, ¿no? La chancloterapia de la que tanto hemos hablado, o reafirmación de roles autoritarios aprendidos de generaciones anteriores. Yo les comentaba que
la imagen paterna que tuve en algún momento me llevaba a ponderar cómo era mi padre, que mi padre nunca nos levantó la mano, vamos, yo no recuerdo que mi padre me haya dado una nalgada siquiera, ¿no? O una cachetada, jamás me tocó, pero era su posición firme y yo al menos me intimidaba más desde ese lugar y con el diálogo que ejercía que, que el guamazo que me pudiera dar, ¿no? Sin embargo, yo sí veía en un hermano de mi padre, que era el que fungía como padre de mi padre, ya les contaré esa historia, pero para mí la figura paterna era mi tío y era sumamente autoritario, rígido, gritón, impositivo y intransigente e intolerante. Entonces, toda esa imagen que yo veía que por intimidación, por miedo, le respetaban, entonces, entonces se me generó esta referencia, ¿no? Si yo grito, la gente se intimida y ya no me retoba, ¿no? Ya no hay esta guía o esta educación de imposición en la que ejerciendo este tipo de violencia, pues oprimo a la persona y ya estuvo, ¿no? Y evidentemente fue lo que practiqué. Ahora, la chancloterapia, por supuesto, ¿no? Porque si bien es cierto, mi padre no nos daba, mi madre era de corretearte por toda la casa con lo que tuviera a mano hasta que te alcanzaba y te daba, ¿no? Para hacerte entender que debías, obedecer, ¿no? Adelante, Moni, querías comentar algo. Fíjate, eso que hablas en el manejo del volumen de la voz es bien particular porque la presencia, o sea, la forma en que se dicen las cosas. Yo soy una persona que habla súper sereno, súper pausado, súper tranquilo y sin embargo las personas se la piensan dos veces antes de alzarme la voz, ¿no? Entonces, yo creo que el poder de la palabra tiene que ver en cómo construimos lo que estamos diciendo, cómo fortalecemos eh, o fundamentamos lo que estamos diciendo a los gritos. Yo soy, bueno, yo te lo comenté y bueno, y se nota, porque hay gente que me dice, es que tú dices que en tu... No, 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 pues es que nomás hay que hablar con mi hija para que entienda, ¿no? Pero cuando creces en una disciplina con mucha comunicación, muy, pero muy alta la disciplina, porque eso sí, muy rígida en la parte de los no negociables, pero aprendemos a expresarnos correctamente, no para nuestro beneficio, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Es que te decían las cosas y te lo decían gritando, ¿no? En una imposición. Entonces, una comunicación o una relación correcta entre padres e hijos no es impositiva, tiene que ser constructiva. Y para eso no anules la forma de pensar de tu hijo, fortalece la tuya para que haya una razón o una media de comprensión entre ambos. Eso quería comentar. Claro, y evidentemente esta modelación que se aprende, o sea, porque evidentemente vas a ir sobre el ejemplo que generan los padres, ¿no? En este caso vas a aprender desde la experiencia, como la viviste, y vas a integrarla en tu crianza. Al menos, bueno, lo reconozco que es como yo lo llevé a cabo. Hablamos en interminables ocasiones, o digamos, eh, en todos los programas que hemos estado hablando de crianza, en todos los programas donde hablamos de educación para padres, esta parte de cómo guiar a nuestros hijos, en gran medida la mayoría de las personas refieren esta idea de, es que yo no tengo un manual, ¿no? Yo no tengo un manual de cómo educar a mis hijos. A mí nadie me dijo cómo ser papá. Sin embargo, por supuesto que estamos condicionados e influenciados por la crianza que vivimos. Y de ahí tomamos, digo, evidentemente tenemos ese libre albedrío en el que voy a decidir a asumir esta crianza como modelo a seguir o
alejarme de ese modelo y aprender una manera de hacerlo de forma diferente, ¿no? Donde me allegó de recursos, donde puedo guiar a mi hijo de manera más saludable y funcional con respecto a la comunicación, con respecto al trato cotidiano. Y es ahí donde está el área de oportunidad, porque si bien es cierto, no me entregaron un manual, sí creo tener el nivel intelectual como para aprender algo nuevo, ¿no? Y de alguna manera genero esta conciencia y genero estos recursos con los que puedo comunicarme de manera funcional, de manera saludable con mi hijo, fortaleciendo todas sus virtudes, llevándolo a generar una autoestima y un amor propio saludables, ¿no? Porque, dicho sea de paso, en gran medida, la gran mayoría de los adultos hoy en día tenemos observamos, ¿no? Mucha información con respecto al niño interior, a las heridas de la infancia, a todo lo que me sucedió, pero pocos, pocos tomamos acciones para revertir todo ese dolor que vivimos en algún momento. Y claro, visualizar, divulgar esta información con respecto a la violencia, con respecto a cambiar el enfoque, a identificar lo que es violencia, lo que es agresión, lo que hemos venido platicando en estos últimos programas, en estas últimas transmisiones, pues nos ayuda precisamente a, a que quienes nos escuchen generen este quiebre, generen este punto de inflexión en el que tal vez lo que estás haciendo el día de hoy, con esta plena conciencia de que no te está funcionando, puedas tomar la decisión de hacer algo diferente, ¿no? Poder identificar que hay patrones heredados que vienen justamente de la crianza que viví y factores como el estrés y la falta de cuidado parental, que es el agotamiento, la frustración y la carencia de recursos para manejar emociones, que bueno, al menos en mi caso, yo apenas entendí que la vulnerabilidad no era debilidad y pues a muy temprana edad, a los 45 años, entonces apenas soy un puberto en todo este tema del desarrollo personal y esta idea de poder observar mis emociones y mis sentimientos como un área de oportunidad y aprendizaje. Adelante, Rodo, por favor, y después con Moni. Así es, Josecito, excelente tu explicación. Evidentemente, pues a mí me tocó ser muy joven papá. Prácticamente a los 16 años yo fui papá. En esa etapa todavía estaba en la secundaria y pues posteriormente pues cursé la universidad, evidentemente. Pero fue muy difícil para mí porque tenía que ser esposo, tenía que ser papá, tenía que ser también puber, pues, ¿no? También, o sea, también eso. Tenía que ser responsable y estudioso, pues también, de paso. Entonces, para mí fue una etapa muy difícil, vamos a decir, porque tuve que aprender muchas cosas al mismo tiempo. Como tú dices, no existen los manuales, no hay manuales. Tú aprendes en, en, primeramente por la experiencia con tus padres. Mi papá casi nunca nos pegó, digamos, así como con cinturón o cosas así. No recuerdo muchas veces. Él más era de que nos hacía, como mi papá era fruto pues de mi abuelito que era militar. Entonces él nos hacía más o menos como ese tipo de castigos con las manos arriba o sosteniendo unas piedritas, unas cosas así con las manos rectas. Entonces de esa manera intentaba corregir de esa forma. Después mi mamá fue una mujer muy buena, muy buena, muy buena. Ella era muy permisiva con nosotros. Nos dejaba salir a jugar y todo lo demás. Ella fue muy buena. Yo era muy veloz en chico, muy veloz. Me decían lagartija, me decía mi mamá.
Y recuerdo muy bien que mi mamá me buscaba con el cinturón porque yo era muy andante, me gustaba conocer, me gustaba estar con mis amigos y todo eso. Y de repente me buscaba mi mamá y no me encontraba y se preocupaba. Entonces me recuerdo que mi mamá me buscaba para darme huasca y como no me alcanzaba porque era muy veloz, me hacía reír, me hacía chistes. Y entonces yo me caía, me acuerdo, a risa y ahí me metía pues un poco de huasca, me echaba un poco de palo, pero son cosas que pues suceden y de alguna manera uno a medida que va madurando comienza a entender de que no todo en la vida es pues palo, no todo en la vida es hablar de repente fuerte, porque mi papá en algunos momentos nos decía, ¿qué pasa? O sea, nos hablaba como fuerte a intimidar. Pienso que hay muchas otras herramientas, como dice Mónica, hay muchas otras herramientas que sí los padres podemos utilizar para, para primeramente ganar el respeto de nuestros hijos, que es muy importante. No se puede intimidar a un hijo para que lo respete, sino ganar el respeto con las acciones como nosotros, como padre, originalmente como padre. Entonces, un padre que se gane el respeto siendo un padre íntegro, con valores, etcétera, entonces yo pienso que es un padre que puede tener mejor llegada a sus hijos sin necesidad de ejercer violencia. Eso sería, Josecito. Gracias, Rodo. Moni, por favor. Fíjate, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, pero porque me quedé conectado en lo que estaba diciendo Rodo. Decía al principio, dice, me tocó vivir. No, no te tocó vivir, lo elegiste, ¿no? Muchas veces dentro de esa... ¿Por qué menciono esto? Cuando nosotros nos responsabilizamos de causa y efecto, ese es el mismo resultado que vamos a tener en la ejemplificación con nuestros hijos. Las cosas no pasan de la nada, son el resultado de una acción, ¿no? En ese punto. Ahora, perdón que te mencionara en eso, Rodo, pero es importante haberlo dicho, ¿no? Ahora, muchas veces en la parte de cómo utilizamos la violencia, fíjense bien, porque hablábamos de que los gritos y todo eso, pero existe la violencia pasiva o la incoherencia en una directriz. Por decir algo, estás con el teléfono en la mano, están sentados en la mesa, tú tienes el teléfono en la mano, lo estás así scrolleando ahí, chan, 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 y le dices a tus hijos, es que estoy cansada de que se la pasen con los aparatos y no sé qué. Y entonces uno desde afuera, porque me ha tocado estar en una situación como esa, y yo digo, ¿es en serio? O sea, alguna vez se le dije a mi prima, le dije, oye Marlene, ¿es en serio? ¿En serio les estás diciendo a tus hijos que no usen el celular y lo traes en la mano? Y mientras los corriges, estás viendo qué hay en Facebook. O sea, entonces ahí sería, empezando, es totalmente disociativo, ¿no? O sea, no puedo ejercer o dar una directriz a mis hijos que no ejerzo yo, o que no me meto al costal yo. Entonces la coherencia tiene que ser sumamente importante, ¿no? Yo sé que muchas personas han crecido con lo que nosotros ahorita tenemos tipificado como violencia. Eh, yo soy una persona que lo rechaza enérgicamente. La violencia porque jamás me violentaron y jamás he violentado a mi hija. Entonces, respeto los sistemas de educación que se han utilizado, tradicionales, y que muchas veces se siguen utilizando. Nosotros como padres pudimos haber tenido un constructo de una manera, pero vivimos en una época llena de información, ¿no? Muchas veces dicen, es que no hay manuales. Actualmente sí los hay. Actualmente las redes están llenas de información y de diferentes herramientas para que no haya pretextos para que le des a tu hijo una educación de calidad. Lo eduques a partir de la responsabilidad moral y no de tu dolor o tus miedos, que es ahí donde se encuentra el factor más importante. Yo como terapeuta sé perfectamente, cuando yo veo ciertos patrones, me doy cuenta que esa persona está cargada de rencores y de miedos y diferentes cosas que vivió
y entonces no actúa el dolor, uno no debe actuar a partir del dolor, el miedo, sino qué hicimos con él. Entonces, mucho de lo que vemos de las familias con violencia, aparte de la normalización de la violencia, es que nos mueve lo que somos o llevamos atorado dentro. Quería mencionar eso. Gracias, Moni. Miel, bienvenida. Hola a todos, buenos días. ¿Qué tema tienen, eh? Y yo que pensé que eran un grupo fenomenal de canto, y ahorita ya pude leer lo que tienes ahí atrás en tu board. El tema de la violencia, la crianza. Dios, es lo único que nos puede salvar como humanidad a cómo va multiplicándose esta violencia en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro mundo. Antes decían que la infancia era destino, pero los últimos estudios se ha visto que no. La infancia no tiene por qué ser destino. Hay personas que le pueden dar vuelta a eso, pero se necesita hacer una pausa, detenerte en tu vida, hacer conciencia de ello, reflexión y trabajar en uno mismo. Y no cualquiera tiene esa disponibilidad y no cualquiera llega a querer tener un cambio por uno mismo, porque empieza por uno mismo. No, nadie te lo puede pedir o va a llegar a darte una ayuda que tú no quieres. Y en lo personal, yo lo viví, no una violencia por parte de crianza de mis padres, no lo que ahora le llaman violencia, sino sí hubo una sobreprotección. Sí, yo en casa de mis padres nunca hubo un grito, nunca hubo una mala palabra. Era un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, pero muy sobreprotegidos, ¿no? No nos dejaban salir, no nos dejaban juntarnos con amigos, salir, ¿no? Siempre era una sobreprotección. Y no sé si eso se le pueda llamar violencia o no, pero es control y limita a un ser humano a, de cierta manera, en algún momento sacar tu carácter, porque es bueno tener carácter, pero eso yo ya lo aprendí más grande. Lo tuve que tener que sacar ya de grande. Y pues sí, nunca aprendí a defenderme, nunca aprendí a discutir, a debatir cuando estaba en casa. De hecho, las peleas les saco la vuelta, ¿sí? Dicen que un pleito no es bueno ni ganado, ¿no? Pero yo ya más grande, bueno, según algunos estudios anteriormente era de 0 a 5 o 6 años la maduración de esa etapa crítica del ser humano, de tu formación. Pero ahora se ve que hasta los 7 años, yo digo que es toda la vida. También cuenta cómo te criaron de adolescente, de adulto joven. Y yo a los 18 años conozco a un extranjero, muchos años mayor que yo. Me enamora como se puede enamorar una niña de 18 años que nunca ha visto la vida. Y me caso, me voy a vivir a otro país con él. Y, oh sorpresa, desde el día 1, ¿no? Empezó la violencia. Algo que yo no conocía. Esto es un recordatorio. Ay, disculpen a mí, Solo dime cuando Alexa. hayas terminado con el recordatorio.
Me recuerda que tengo que hacer ejercicio o bailar. Creo que lo escucharon ayer. No sé. Y por primera vez me enfrento a algo que yo no había visto en mi vida. Gritos, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia verbal, violencia... Yo no estaba preparada para eso. ¿Y qué pasa? Como todas las víctimas de violencia intrafamiliar, te lo empiezas a creer. Empiezas a creer que no vales, que no puedes salir de ahí, que vales menos que una hormiga. Te empiezas a creer todo lo que te dicen. Y bueno, eso, yo estaba en otro país, yo no tenía un sistema de apoyo, yo no tenía nadie que me pudiera abrir los ojos. Y eso sucedió por 5 años. Para algunos podrá ser poco, para mí fue una eternidad de vivir en la oscuridad, de ser miserable todos los días. Pero un día, un año nuevo, él me hizo lo peor que le pueden hacer a un ser humano. Es algo que no puedo contar porque no lo permite mi dignidad. No se lo he dicho a nadie, ni a mi terapeuta, ni a nadie. Y no se lo diré a nadie. Porque ese trato no lo merecí yo. Fíjense lo que tuve que llegar, ¿no? Y un despertar en mí. Y me salí a la calle sin nada. Me fui a un parque con los indigentes del parque. Y qué absurda es la vida, ¿no? Yo me sentía más segura con los indigentes del parque que en mi casa. De ahí para acá ya no hubo vuelta atrás. De ahí me empecé a levantar. De ahí empecé a trabajar. Tanto trabajo, lo que le llaman trabajo comúnmente, como trabajo en mí. Hoy ya tengo 54 años. He pasado muchas cosas. Hice 3 carreras, una de ellas es psicología. No me dedico a eso, yo la estudié por gusto, porque me apasiona la psicología. Y es mi hobby favorito, leer contenido de psicología. Y a lo que voy es que, ¿qué pueden hacer los padres por sus hijas y también por sus hijos? Es crear un hogar, un ambiente, un trato, el buen trato. Tratar a sus hijas bien, porque esa es la única garantía que les están dando para que el día que estén en un lugar o ante una persona con violencia, digan, no, esto no se siente bien, esto me es ajeno. Y podrán tardar un tiempo en salir de ahí, pero una vez que aprendes a salir corriendo, después sales volando. Yo hoy por hoy no tolero ni siquiera una conducta pequeña de violencia. Nada, yo salgo volando. Y este estado de paz, no hay nada más parecido a la felicidad que la paz. Pero es algo que uno procura todos los días, porque todos los días se presentan problemas, pero todos los días uno busca otra vez el equilibrio y la armonía, volver a uno. Y bueno, era todo lo que quería compartirles.
qué bonito tema, qué bonita labor. Em, Cuando yo viví en Estados Unidos había algo que le llamaban anger management. Era para los hombres y son programas muy bonitos, pero son programas que deben de ser dados tanto para hombres como para mujeres, porque las mujeres también ejercen violencia y propagan la violencia. Y bueno, aquí encantada de despertar, aquí en mi estado son las 8:30 de la mañana, y ver este live tan bonito. Gracias, Miel. Gracias y gracias por la confianza de compartirnos tu historia. Y evidentemente, en la medida que, que vivimos, muchas veces justo, vivimos esa violencia invisible pensando que es la mejor manera de educar, una manera amorosa, ¿no? Yo lo decía y lo he dicho muchas veces, yo me considero un hombre amoroso, por supuesto, y todo el tiempo eh, pongo el amor como estandarte, y hoy tengo un concepto muy diferente al que tenía cuando ejercí la crianza de mis hijos. Pero toda la crianza de mis hijos estuvo más que inspirada en el amor, definitivamente. Y todas las aberraciones que cometí como padre, todas las intransigencias, todas las intolerancias, todas las imposiciones, lo hice con la idea del gran amor que tenía por mis hijos. Y todo el tiempo quise mantenerme presente para ellos y bueno, estuve ahí al pie del cañón en todas sus actividades y evidentemente lo que me movía era el amor. Sin embargo, hoy en retrospectiva, me doy cuenta de toda la violencia que ejercí, cuánto oprimí y reprimí a mis hijos con esta idea de querer lo mejor para ellos, ¿no? De pagarles el colegio, de estar exigiendo buenas calificaciones para hacerlos unos hombres de bien, ¿no? En esta idea del deber ser y en esta meritocracia en la que estamos inmersos, evidentemente todo esto que yo ejercí con ellos, toda esta crianza que, que, que modelé para ellos, al final venía condicionada y venía influenciada por todo lo que yo viví. Por supuesto que en este sentido, tomando un poco de la historia de Miel, en este sentido con respecto a la sobreprotección o la hiperpaternidad, de igual manera es una manera de violentarlos, es una manera de quitarles recursos de afrontamiento para poder vivir la vida de manera funcional y saludable. Y pueden haber todas estas omisiones eh, en el proceso, ¿no? Rodo, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, efectivamente. Mira, bueno, no recordando, sino más bien no quería mencionarlo. Sin embargo, pues sí, primeramente felicitar a Miel, de verdad, porque hacer ese tipo de reflexiones y pasar y aprender de todo ello, pues es muy doloroso sin tener, como tú dices, José, las herramientas necesarias para poder decir basta. Cuesta mucho decir basta y no, o ya no. Es muy difícil para quien no tiene las herramientas. Por otra parte, te comentaba, yo tengo mi hermana, ella pues siempre fue un poco más autoritaria, desde luego motivada por mi papá. Entonces, como ella siempre estuvo con nosotros, ella tomó como un papel de mamá, porque mis padres son separados. Entonces tomó ese papel de mamá, ella se acostumbró a controlar la familia, vamos a decir, y de paso también controlar a mi papá, de paso.
Entonces ella veía la cuestión económica. Cuando estábamos más jovencitos, ella veía la cuestión de los recreos, por decir que llevábamos la comida, lo que vestíamos, lo que comprábamos. Entonces ella, recuerdo muy bien, nos decía, me lavan mi ropa y les doy un chocolate. Me hacen tal cosa y les doy tanto. Y si hacen esto, les doy mañana recreo. Ella comenzó a tener mucho control y comenzó a utilizarlo el control en nosotros. Evidentemente nos ejercía violencia, poniendo por delante, vamos a decir que la necesidad. Ahora mismo, José, mira, después de tantos años, yo estoy demandado por violencia familiar. Y yo lo único que puedo hacer es dar amor, nada más. Y ahora tengo que compadecer porque mi hermana mayor dice que yo soy un hombre violento. ¿Te das cuenta? El no actuar como padre conscientemente llega a este punto. Llega a este punto. Eso era Josecito. Gracias, Rodo. Bienvenida, Toñita. Hola, muy buenos días a todos los que están en la sala. Buenos días, Bonnie. Buenos días, Josecito. Sí, efectivamente, ayer lo estábamos comentando lo que está hablando hoy Rox. ¿Por qué? Porque a veces los papás es cuando dejan la autoridad a un hijo mayor. Pero hoy estaba viendo que también uno como papá transmite violencia y les voy a decir por qué. Porque cuando ya están grandes los hijos, como que protegemos a ese hijo, como que todavía no lo queremos soltar, teniendo ya 17, y lo digo porque realmente ya mis hijos ya tienen 17 y 18 años, pero no los quiero soltar porque dices, ay, pobrecitos, todavía están chiquitos, ¿no? Pero ese es un error que yo estoy cometiendo y ahorita con esto me estoy dando cuenta que pues que también tengo que soltarlos. Ellos deben de tener la capacidad para realmente ver lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a veces papás como yo todavía queremos tener los hijos como quien dice a nuestras faldas y no es así. El hijo también tiene que tener la capacidad de soltarse y ver qué es lo bueno que hay en esta vida y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque me está costando mucho trabajo, porque últimamente me dice uno de mis hijos, ¿sabes qué? Me quiero ir a trabajar. Y pues como que a mí sí se me hace muy complicado, ¿no? Porque digo, no le vaya a pasar algo, hay gente mala afuera, pero si yo también no lo dejo soltar, pues realmente estoy violentando su capacidad para él que se desplace y que conviva con otra gente. Entonces, definitivamente a veces uno como papá también comete ese error de no dejar ser los hijos y que tengan la capacidad de ellos desenvolverse en otro ámbito, no nada más en la casa, sino simplemente que ellos comprendan que pues también hay cosas buenas y malas en la calle. Eso es lo que les puedo compartir ahorita, Josecito. Gracias, Toñita. Lu, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ay, pues, ¿qué les cuento? O sea, ¿qué les digo? Yo creo que fuimos, y todos los estoy escuchando, y algunos, pues, tuvieron la bendición de no ser violentados de una u otra manera por parte de las personas que te dijeron que eras lo más importante y el tesoro de su vida. Yo sufrí violencia por parte de mi mamá. Era una mujer muy controladora, pero también estoy escuchando esta parte no, pues no me dejaban salir, no me dejaban, también, o sea, también a mí no me dejaban salir, no me dejaban ir a casa de nadie, hacer nada.
Y yo creo que también por eso digo, Rodox dice que a los 16 años fue papá, yo fui mamá a los 20 años. Y también yo creo que sí bajo la idea de soltar o dejar ese núcleo familiar en donde pues la violencia estaba a la orden del día, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que hizo, que hicieron los dos, porque vamos a ser muy sinceros. A mí mi papá tampoco nunca me puso una mano encima, jamás me pegó, pero permitía que mi mamá sí. Entonces, pues también ahí, o sea, están involucrados ambos. O sea, ¿cómo dejas que la mamá de mis hijos, o sea, que el papá o la mamá de mis hijos, pues los violente a ese grado, ¿no? Ahora, yo le comentaba a Moni que el fin de semana pasado, platicando con mi hermana y haciendo, pues sí, una retroalimentación de la vida que habíamos tenido, sobre todo cuando éramos niñas y cuando éramos jóvenes y vivíamos con mis papás, es que mi hermana me dijo que mi mamá nos estaba criando, que en paz descanse, que nos estaba criando en base a sus miedos. Y también estoy escuchando y sí, o sea, efectivamente, sí creo que por este miedo de que no te pase nada, de que no vayas a tener malas influencias, de que no esto y no, que no otro, pues también te mantienen pues cautivo, ¿no? Lo malo es que cuando te sueltan un poquito por alguna circunstancia de la vida, cuando te sueltan un poco, pues te desbocas como caballo, o sea, sales como perrito que nunca ha salido nunca, o sea, te vas, ¿no? Como dirían por ahí, como gorda en tobogán, conoces a alguien, dices, ay, pues este es lo máximo, porque pues con esta persona me siento bien, me siento querida, me siento segura y huyes, esa es la cuestión, huyes de esa situación, ¿no? De esa situación que, pues obviamente que no te gusta, ¿no? ¿A quién le gusta que le estén pegando, que le estén violentando? Sin embargo, fíjense que dicen, bueno, nuestros papás nos pegaban, ¿no? Nuestros papás ejercían esa violencia física, pero ahora yo tengo 2 hijas casadas y ahora con esta crianza respetuosa que se maneja y todo eso, por ahí alguien estaba comentando que ven a los papás con el teléfono, ¿no? Creo que fue Moni, con el teléfono y le dicen a los hijos, es que deja el teléfono y la tecnología. Yo creo que también es un tipo de violencia, y les comentaba abajo, que ahora están ejerciendo no un tipo de violencia física, o sea, está también la violencia por abandono, o sea, están los papás y ustedes, no sé si han ido o les ha tocado estar en un restaurante y ver a la familia todas en el teléfono celular, todos. O sea, ¿qué dices? Y luego la convivencia, y luego cuando platican, y luego, y el adolescente está en el teléfono, y el papá también, y la mamá, o sea, todos en el celular, pero en un restaurante desayunando, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es ese tipo de violencia, sí, padres ausentes, que yo les ponía violencia física, porque estás, pero no estás, ¿no? Estás ahí, pero pues no cuento contigo. Y nos ha pasado ya con los yernos, por ejemplo, con los yernos, los esposos de mis hijas, que dices, deja el celular, o sea, estamos conviviendo, o le tienes que decir, oye, ve al bebé, se va a caer, o cualquier cosa, porque están en el celular completamente. Entonces, pues es eso. Y de que deja heridas fuertes y graves la violencia física, pues sí,
O sea, no, y de que repites patrones como bien decía Moni, pues sí, o sea, a lo mejor en la medida de lo posible, yo les puedo decir, a mí sí me pegaban fuerte, fuerte. A mis hijas sí les llegué a dar un golpe, no como a mí. Yo cuando ya estaba muy, muy enojada, yo optaba por salirme. Porque decía, no, hombre, ahorita la agarro y no sé qué pueda pasar, ¿no? Entonces me salía y decía, me voy a calmar porque si no aquí va a arder Troya, ¿no? Sin embargo, bueno, sí les puedo decir, mi papá fue un hombre muy violentado también por sus papás y mi papá nunca me puso una mano encima. Entonces, dices, ¿quién te enseña a ser papá? Necesitamos que nos enseñen a ser papás. Y también esa es la otra. Quisiera preguntarles a ustedes como expertos, bueno, ya lo hicimos, ya pasó. ¿Qué podemos hacer para, pues sí, sanar esa herida? Porque está abierta y duele, ¿no? Adelante. Adelante, Moni, por favor. Primero, gracias, Lu, por compartir con nosotros esto. Fíjate, ella cuando hablaba del celular, voy a dar una observación de que algo que yo he hecho, y que bueno, Pepe puede ser presencia. A veces estoy con Pepe cantando, ¿no? Y le pongo, me bajo porque voy a cenar con mi hija. Y no solo me bajo, me salgo del live. Porque para mí el espacio con mi hija es sagrado, ¿no? Entonces muchas veces la gente diría, bueno, me bajo pero sigo escuchando. No, yo me salgo completamente de la aplicación. El teléfono se queda en mi recámara y bajo a cenar o a comer o lo que tenga que hacer con mi hija, dándole el tiempo de calidad. ¿Cómo le enseño a mi hija a manejar los límites del uso de la tecnología si yo no lo aplico? De hecho, si algún día alguien va a ir a comer conmigo, yo tengo una regla. Los teléfonos van al centro y el que agarre el teléfono paga la cuenta. Y lo hago con todos mis amigos, con mi familia, O sea, ¿por qué? Porque se han perdido mucho de las relaciones humanas o de las relaciones familiares se han perdido a través de la tecnología. La tecnología no es el por qué, es una herramienta nada más. Es una herramienta que ahorita estamos utilizando, digamos, para llevar otras herramientas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que actuemos con coherencia, que nuestros actos tengan. Ahora, lo que decía Lu, las, las heridas causadas por un tipo de vida siempre van a estar presentes, pero nosotros elegimos a la hora de sanarlas si las conservamos en nuestro archivo activo, en nuestro archivo muerto, como yo le digo, ¿no? Nos podemos haber equivocado como padres porque, digamos, a diferencia de la época de ahora, en la época en que nosotros, que todos somos más o menos de la misma edad, que nosotros fuimos padres, no teníamos tanta facilidad de información y herramientas. O sea, no había como ese nuevo New Age de llevar más información a otras personas, de poner experiencias o vivencias en la mesa. Entonces, pues pudimos habernos equivocado. Pero bueno, pues ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, soltar, ¿no? No hagas de una situación una atadura de tiempo, ¿no? Y seguir adelante, o sea, seguir adelante. El daño se repara. Muchas veces tú dañas algo a tu hijo por algo y reparas el daño, pero tú sigues teniendo la carga porque eres tú quien no lo suelta. Entonces, mucho de la parte de estar bien con los hijos es estar bien con uno mismo. Soltar todas esas cosas que que cargamos y que pesan demasiado. Y era lo que yo decía hace rato, no sé si lo estaba, y empezamos a educar a partir del dolor y el miedo, y no de la responsabilidad moral con la que se debe de hacer. Es mi comentario. Gracias. Gracias, Moni. Y justamente ahorita en lo que dices en la parte, digámoslo así, en la parte experiencial, ¿cómo comienzo a trabajar con esas heridas? Y evidentemente creo que lo principal es identificar que las tengo, saber y ser consciente de cuánto resentimiento me representa lo que ya generé, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces aquí en los espacios.
Yo me reconozco este José Báez como padre, como en la crianza primaria de mis hijos, como este hombre intransigente, intolerante, castrante y todo el ante que se puedan imaginar. Y pues bueno, yo no podría haberlo hecho diferente porque no tenía recursos diferentes, porque lo que yo tenía a mano era esas herramientas para poder llevar a cabo esa crianza. Ojo, no digo que esté bien y que esté mal, porque al final del día rompo justamente con la idea de bueno y malo, correcto e incorrecto, y me alineo a la idea de estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos con los que cuento. Pero siempre tengo el libre albedrío de decidir allegarme de más recursos para afrontar situaciones desde una perspectiva diferente. Reconciliarme con el padre que fui me ha permitido enriquecer mis recursos para poder transformar esa relación, esos vínculos con mis hijos mayores, eh, aceptando que lo que fue, pero lo que hay hoy es diferente. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? Evidentemente es generar la conciencia de que esto está presente. Yo hablo mucho de este punto de inflexión en donde genero esta conciencia de las heridas que he vivido, de la violencia a la que fui expuesto y cómo estoy ejerciendo esa violencia hacia mi entorno. Ser consciente de ello es ese punto de inflexión que me va a llevar a transformar esta manera de hacerlo. Y si lo hacemos antes o en la edad temprana de nuestros hijos, antes de que lleguen o en su edad temprana, pues evidentemente vamos a ir implantando, vamos a ir eh, colocando esa semilla de, yo lo describo como funcionalidad o esta semilla de salud mental en la que pueda mi hijo vivir con la menor violencia posible, si es que no voy a poder eliminar de tajo, pero evidentemente trabajaré en pro de fortalecer su autoconcepto, de fortalecer sus habilidades, de fortalecer su autoestima para hacerlo un ser humano funcional, un ser humano que tenga esta conexión con el entorno desde la perspectiva que tú lo quieras manejar. Pero evidentemente este trabajo muchas veces no lo puedo hacer nada más eh, por imitación, no lo puedo hacer exclusivamente escuchando un video en las redes sociales. Aquí, al menos desde aquí lo que proponemos es, si bien es cierto, yo aquí en la plataforma no hago abordajes profesionales, ¿no? No hago este abordaje de situaciones específicas. Te puedo escuchar y puedes compartir hasta donde tú quieras tu historia, pero no se puede hacer un abordaje porque es evidenciar un montón de cosas que no es necesario hacerlo y vamos, no es ni saludable ni ético hacerlo de manera pública. Pero sí la invitación es a que si tú claramente estás identificando que no está funcionando tu estrategia, te invito a que te acerques a un profesional como Mónica, como tu servidor, que te brindan esta guía externa en la que no vas a tener esta parte de justificación, porque normalmente lo que hacemos es eso. Nosotros justificamos nuestras acciones buscando evidencia del por qué y para qué seguimos llevándolas a cabo. Entonces, romper esos patrones requiere de un abordaje profesional. Por eso es la invitación a que acudas a un profesional de la salud mental o a un profesional del desarrollo personal. Entonces, dicho lo anterior, no sé si puedas compartirnos algo aquí, Moni, no sé si levantaron la mano, no, ¿verdad? No, pero sí puedo Adelante, por favor, Moni. fortalecer lo que dijiste sin problema. Y efectivamente todo lo que comentas y este tema que trajimos a la mesa, que le comentaba yo a él que todo lo que gira o está en torno de la violencia
en su mayoría, si no es que en todo, bueno, pero las estadísticas siempre ponen en su mayoría, es causado dentro del núcleo familiar, en esa parte, ese aporte que como padres y también como hijos que también fuimos, recibimos y cómo construimos las diferentes perspectivas de situaciones, ¿no? Si, por decir algo, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una situación estresora con un factor estresante por que alguien se enfermó, porque alguien se cayó, por un accidente, ¿no? Algo que suele ser más coloquial. La manera en que los padres tengan una respuesta hacia ese acontecimiento, que es fortuito y extraordinario, deja una marca en los hijos de cómo sobrellevar situaciones de este tipo, ¿no? Totalmente incidentales. Entonces, ahora, gracias a que tenemos un espacio, reconocemos que aquí damos una información. Yo en lo personal, como médico, no puedo, está prohibido, de hecho, como un código, yo no puedo dar ningún tipo de herramienta o consejo directo porque tengo que hacerlo de manera privada y en un sistema de confianza, ¿no? De confiabilidad específico. Pero sí traemos un montón de herramientas, a veces mencionamos libros. eh, Cuando alguien quiere mejorar y detecta, ya detecta y quiere mejorar, hay mucha información. Si no lo detectas, pero hay cosas que te hacen ruido, hay situaciones que te vuelven una persona intolerante, poco accesible, acude a un profesional. Muchísima gente que yo he tenido en terapia llegan por una cosa específica y cuando empezamos el psicoanálisis y la parte de ir desmenuzando todo eso que hemos vivido, nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas afianzadas, pegadas a nuestro ser que no tenían razón de ser y que muchas veces esas cosas que se quedan impregnadas, que pueden ser un parte de violencia psicológica, de imposición de ideas, de anulación de identidad, no nos damos cuenta y nos forman un individuo que es una versión que no es la auténtica, sino que estuvo moldeada a través de rencores, de miedos, de dolor. Entonces, esta es importante y yo siempre lo menciono y como les digo, no tienes que recurrir a mí. Hay muchísimos profesionales, pero si algo te hace ruido en tu vida y estás llevándolo a afectar la vida de tus hijos, busca ayuda profesional. Los profesionales que trabajamos con familias, trabajamos a toda la familia. Los planes son de toda la familia. Si son 5 miembros, se les trabajan por separado. Y luego, ¿para qué? Para tener un contexto de todas las perspectivas. Entonces, observa eso. Lo que pasa es que a veces vamos tan rápido, estamos ocupados entre el trabajo, las redes sociales y todo, que se nos olvida observar qué pasa. Cuando los hijos muestran un comportamiento no tradicional o típico, es el resultado de problemas arriba en casa, o sea, en los tutores. Entonces, si de algo te hace ruido, ir con un psiquiatra o ir no te hace loco, te hace responsable de tu educación y tu salud emocional. Gracias. Gracias a ti, Moni. Gracias a ti. Es- Perdón, me llegó una información. Adelante, Miel. Estoy muy de acuerdo en lo que dice, creo que es Moni. Em, sí, debemos de quitarnos ya ese mito de, voy a ir con el terapeuta, voy a ir con el psicólogo. Algo está mal con la persona. No, al contrario. Hubo un despertar de la persona que quiere evolucionar, que quiere verse a sí mismo. Porque no vamos al psicólogo a que nos dé una receta de vida. Ningún psicólogo te va a decir qué hacer. Nadie puede venir a decirte cómo vivir tu vida. Los psicólogos son un espejo para que tú te escuches. El psicólogo te abre un abanico de posibilidades y tú tomas el camino que más resuena contigo, con tu crecimiento. Lo que estaba diciendo hace rato Lu, que como ella ahora, en este momento, puede ir sanando eso, y su hija, y sus hijos. Yo no soy especialista en psicología infantil. Yo trabajo en un hospital. Mi compañera de la puerta de al lado sí es
psicóloga con maestría especialista en niños, y a mí me llama mucho la atención cómo trabaja ella con niños. Inclusive, bueno, yo ya tengo 15 años que la conozco como terapeuta, como compañera, y ella al principio no tenía hijos, y aún así, o sea, estaba casada pero no tenía hijos. Su agenda siempre llena, no se daba abasto, listas de esperas larguísimas. Y un día yo le pregunté, oye, ¿cómo es que eres tan buena psicóloga infantil si tú todavía no tienes hijos? Porque yo tampoco tengo hijos, ¿no? Y yo quería comprender. Y me dice, Wendy, mi nombre es Wendy. Wendy me dice, es que los padres traen a los hijos pensando que el problema es el niño, ¿no? Los comportamientos que ahorita presentan estos niños. Pero el problema está en los padres. Sí, yo trabajo con los niños, algunas sesiones, pero siempre termino trabajando con los padres. Entonces, algo nos dice ahí, Lu, que eres tú la que, si quieres sanar o resignificar, como lo escribió abajo Moni hace rato, resignificar todo aquello, no quiero decir erróneo, pero quiero decir que era lo único que sabías, cómo hacerlo. Y es en ti. Claro, invitar, sugerir a tu hijo, a tus hijos, que ellos también trabajen en ellos. Pero el camino de vida es individual. Cada uno debemos trabajar en uno mismo. Y bueno, era lo que quería expresarles. Gracias, Mil. Lu, levantaste la mano, ¿quieres compartir algo? Adelante. Fíjense qué importante, ¿no? Sí, efectivamente, son dos cosas. Desafortunadamente, y lo he platicado con Moni, que soy de las personas que no digo, ay, necesito ir al psicólogo y porque estoy loca, ¿no? Pero, híjole, ¿cuántas personas no conozco que sí, incluyendo en algún momento a mi mamá, que cuando yo le dije que estaba yendo a terapia de pareja, fue así de, no puede ser posible, es que, ¿cómo vas a estar loca? ¿Y cómo te van a medicar? O sea, fue un shock, ¿eh? O sea, tu marido, ¿qué se está pensando? ¿Qué está haciendo contigo? Y les voy a decir, hablando de lo que dice Wendy, lo que dice Miel, es que yo tuve una etapa cuando dice José, es que cuando ya ves que los hijos están teniendo una conducta típica, pues busca ayuda. A mí me pasó con mis hijas cuando eran chiquitas. Un día se agarraron, pero a golpe duro. O sea, de tú me pegas y yo te pego y te jalo las greñas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué está pasando, no? Y en ese entonces yo veía un programa que se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, Diálogos en Confianza. Y justo me tocó el programa de una psicóloga infantil. Hablando al programa para que me dieran el teléfono de la psicóloga infantil, porque cómo era posible que mis hijas estuvieran liando a golpes, pero a golpes, ¿no? Entonces me pasan el teléfono, me comunican a la psicóloga infantil y justo lo que dices, me dice, o sea, hablo para hacer una cita con la psicóloga, a ver, le voy a comunicar a la psicóloga y me la comunican y me dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Mis hijas están peleando a golpes, no sé qué. Y me dice, bueno, primero vamos a buscar una terapia para la pareja, para los adultos, y luego si las cosas no se componen, pues ya viene conmigo. Y yo así, ¿cómo?
Y de verdad, yo volteé a ver a mi marido, a mi pareja como papá y yo decía, no, pero pues nosotros no estamos mal. O sea, ¿qué le pasa? Nosotros pues, súper bien, ¿no? Y me dice, no, dice, vaya a buscar terapia de pareja, ¿no? Buscamos la terapia de pareja, fue cuando mi mamá, bueno, pegó el grito en el cielo, dijo que mi marido me estaba medicando, que yo ya hacía lo que mi marido decía, en fin. Pero fuimos a la terapia y mis hijas, conforme fuimos avanzando, dejaron de pelearse, dejaron de agarrarse a golpes primero y luego dejaron de pelearse. Entonces, sí, y lo que también he comentado con Moni sobre todo es que de verdad, o sea, el psicólogo, el psiquiatra o un facilitador de todas estas cuestiones o todas estos conocimientos que ustedes tienen deberían de ser parte de la canasta básica de las personas. O sea, de verdad no sabemos, no nos enseñaron a gestionar, nuestros padres no sabían gestionar, no nos enseñaron y pues por eso todo esto que se repite generación tras generación. O sea, si tenemos los mismos patrones y finalizo el comentario nada más porque también yo he estudiado coaching en finanzas personales, fíjense, en finanzas personales. Y lo primero que te dice Eker, te dicen todos estos autores de finanzas personales, eh, todos estas personas que imparten sus conocimientos, es que todo viene a partir de las creencias. Entonces, viene uno atado con otro, y son eslabones que lo único y a mí ya, o sea, me queda claro, lo he tenido claro, pero siempre necesitas a alguien que te ayude a romper un eslabón para decir, bueno, esta ya no es mi cadena, voy a la siguiente cadena para estar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos esa ayuda, buscarla y encontrarla y saberla aprovechar. Gracias. Gracias, Lu. Y bueno, evidentemente es importante generar esta conciencia, poder darnos cuenta realmente que tanto las estrategias que utilizo en este momento dentro de la crianza realmente están funcionando. ¿Cómo puedo identificar la violencia que estoy ejerciendo? Para eso es que estamos haciendo este espacio. Por ejemplo, estábamos hablando de los factores que favorecen la violencia en la crianza y me faltaban dos, que son las creencias limitantes. Esa frase así, creencias limitantes, a mí me genera un poco de resistencia, digo, por mi formación, pero al final del día, el ser consciente de que mi manera de interpretar, mi manera de identificarme en mi entorno es preponderante para la violencia que estoy ejerciendo. Saber, digo, me toca muy sensiblemente las frases que encontré, porque dice, los niños deben obedecer sin cuestionar, o un buen padre, madre, no demuestra debilidad. Y me evoca una etapa de mi vida en la que evidentemente mis hijos no podrían decir nada porque ¿qué iban a saber ellos de la vida, no? Era en esta arrogancia y en esta soberbia en la que yo me manejaba en aquel momento. Hoy conozco y sé la cantidad ¿cómo se llama? De errores que cometí, que de ahí he ido construyendo algo diferente, porque soy tu padre. Claro, todas estas frases determinantes, impositivas, hoy resuenan en mi cabeza y digo, wow, este, ¿qué clase de padre pude haber sido, no? Y en algún momento, evidentemente, hubo la culpa y evidentemente hubo el dolor de no haber sido este padre, tan buena onda que yo pensaba, ¿no? En algún momento, platicando con uno de mis hijos,
le decía, pues si yo siempre he sido buena onda, siempre les he dado la libertad, de acercarse a mí. Y bueno, pues fue un golpe de realidad muy, muy interesante en el que mi hijo me manifestó que jamás, jamás le permití expresarse. Entonces, a eso me refiero con concientizarnos al respecto de la violencia que podemos ejercer. Si estas frases, si estás en esta etapa temprana, en esta etapa en la que tu hijo todavía es pequeño y escuchas estas frases y te hacen sentido, porque las escuchaste en tu crianza, porque las integraste como modelo a seguir, entonces pues te invito a que te eches un clavado ahí en ese lugar y te permitas aprender una perspectiva diferente, a escuchar una perspectiva diferente, que es precisamente la propuesta, por ejemplo, en este caso, yo hablo de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Mónica habla de la comunicación asertiva, de la percepción asertiva, habla de la comunicación asertiva, habla del fundamento al dirigirte hacia el menor, y al final del día, pues son herramientas que te pueden funcionar para transformar todo este bagaje que ya tienes instaurado desde el modelo que tuviste de crianza. Romper con todos esos patrones te ayuda precisamente a generar un ser humano diferente y no a repetir un patrón que claramente vas a llevar a ese ser humano a generar todas estas heridas, todos estos dolores y va a terminar como lo estamos haciendo muchos adultos en esta idea de reconectar con tu niño interior, en reconectar con tu paz, con tu balance emocional, conectar con tus emociones cuando te han dicho toda la vida que no, que es poco menos que importante identificar emociones, saber cuáles son tus necesidades, que es otro de los factores. Entonces, hay un montón de aristas que podemos abordar y que al final del día es importante ir desde la particularidad de lo que estoy viviendo en este momento para ir transformando e ir construyendo vínculos diferentes y conexiones diferentes con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, fortaleciendo el bienestar de todos los miembros, ¿no? Los impactos que generamos con todos estos factores, pues evidentemente vamos a generar una baja autoestima y baja autoconfianza, dándoles esa integración del mensaje, no soy suficiente y no merezco. Las dificultades emocionales que son generar ansiedad, la ira reprimida, ¿cómo se llaman? Las conductas regresivas o hiperactividad, pues todo esto lo vamos a ir ocasionando desde el trato que generamos con nuestros hijos. Los problemas de apego, la desconfianza en vínculos y dificultad para pedir ayuda o expresar afecto. Cuando mi hijo se acerca a mí y minimizo sus problemas o minimizo su estado emocional, pues evidentemente estoy generando una marca, estoy generando un daño, estoy ejerciendo una violencia que va a trascender en el tiempo. La reproducción del ciclo violento es el riesgo de que la infancia violenta se repita en la adolescencia y en la edad adulta. Por ejemplo, aquí hemos platicado, hemos hablado de las etapas de desarrollo del ser humano, y cuando llegamos a la parte de la adolescencia, empezamos a tener comentarios, sobre todo con quienes tienen hijos adolescentes, de cómo, del desafío que representa la adolescencia por los cambios hormonales y por los cambios emocionales y por todo esto. Sin embargo, hay formas y hay maneras de que esto se revierta, y además de que se revierta, se prevenga en la parte de la infancia, en la parte primaria de infancia, en donde voy construyendo precisamente esa autoestima,
ese autoconcepto, esa confianza, voy creando este vínculo con él de una manera saludable, en la que hay respeto en ambos sentidos y hay una comunicación de dos vías y no una comunicación impositiva u opresiva que destruya toda esta autenticidad y toda esta fortaleza que puede tener el menor. Entonces, evidentemente, cuando yo genero esta comunicación truncada, pues voy a generar problemas en la adolescencia y entonces vamos a entrar a eso que describen como aborrecencia, como es que mi hijo es sumamente rebelde. Nos encontramos con todos estos desafíos porque somos los causantes de ellos. Entonces, la invitación es a esto, a reconocer todos estos patrones que me han llevado a estrategias que no son funcionales en mis relaciones y poderlas transformar o enriquecer de alguna manera para poder darle una salida de conexión con mis hijos y poder llevar a este punto de armonía, de conexión, de amor que tanto hablamos, ¿no? Y dejar de pretender que somos esos padres omnipotentes que podemos solucionar todo en dos patadas, ¿no? Si algo no está funcionando, habrá que explorarlo y habrá que reconocer cuál es el origen para poder ir ahí y comenzar a trabajar y construir algo diferente desde ahí. Entonces, Moni, no sé si quieras comentar algo hasta aquí. No, Pepe, te escucho. Sí, Ok. continúa. Básicamente, pues como lo comentaba ayer, pues para ir prácticamente vamos a ir cerrando. El mindfulness, la compasión y la comunicación no violenta, al menos en mi propuesta, es justo generar esta atención plena en el momento, en esta conciencia de estar en conexión con nuestros hijos, estarlos escuchando sin juicios y generar estos espacios de compañía en el que se trabaje la respiración, se trabaje el diálogo consciente y la escucha activa para poder tener esta comunicación de dos vías. La compasión es esta ternura con la cual nos podemos mover y reconocer la parte emocional de las situaciones que vive mi hijo y lo que yo estoy viviendo también de manera consciente. Reconocer mis sentimientos, reconocer esas emociones y esas necesidades que no están satisfechas en esta situación o en este momento, me permite desarrollar estrategias para afrontar esa situación de una forma más saludable. Y por supuesto que la comunicación no violenta, más allá de promover solo la comunicación, es precisamente caer en los 4 componentes que propone Marshall Rosenberg, que es esta observación que tiene que ver mucho con el mindfulness. Se conecta ahí la observación consciente, sin juicios, descripción de hechos, reconocimiento de emociones o sentimientos, reconocimiento de esas necesidades no satisfechas y la generación de propuestas o estrategias que me permitan afrontar y resolver esta situación. Entonces, poder instaurar esto en una estrategia de crianza temprana me puede enriquecer la experiencia a lo largo del tiempo, porque se van generando hábitos que permitan esta separación o este paso atrás, esta concienciación de lo que está ocurriendo en el momento inmediato, ¿sí? Cuando yo tengo una reacción ante un estímulo, ante una amenaza, la facultad o la habilidad de poder dar ese paso atrás y en lugar de irme a reaccionar desbordado,
simplemente doy esta respuesta consciente con todos los recursos disponibles. Esa es la invitación que hacemos con respecto, al menos en mi enfoque, con respecto a mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Y hasta aquí, pues básicamente sería la información que el día de hoy quería compartir con ustedes. Y pues básicamente esto es el tema de violencia en la crianza. Y evidentemente te invito a que nos sugieras, de ser posible, si tienes algún tema específico que quieras que trabajemos, con muchísimo gusto lo recibimos y lo programamos. Adelante, Moni, por favor. Fíjate, quería mencionar en esto que todo este tema que estamos hablando que se engloba en los hijos, hoy trabajamos en esa parte. Si yo te digo, oye Pepe, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces? Tú vas a hacer resistencia por automático, ¿no? Entonces yo puedo corregir o hacer una observación que es propia, que siempre va a ser propia, hacia un tema de una manera correcta, sin tener que alzar la voz, sin tener que imponer nada. Entonces, mucha de la violencia que se ejerce a los hijos no solamente son los golpes, la imposición de palabras, también hay padres que al estar presentes pero ausentes en sus cosas, también están ejerciendo violencia. Padres que no dejan expresarse a sus hijos, les anulan o no creen en sus proyectos. No, ¿para qué quieres ir ahí? No vas a poder, no tienes la capacidad. Todo eso es violencia. Quería llevar eso. Gracias, Moni. Y pues aquí prácticamente estamos en el cierre y me gustaría escuchar a Toñita, ¿qué te llevas? Lu, gracias por tu participación, querida. Bueno, Adelante, pues Toñita. gracias, Josecito, por permitirme estar día con día en tu live. Realmente yo he aprendido mucho de ustedes y como lo compartía abajo, ¿no? En un en un algo que comenté acá abajo, ¿no? Que gracias a ustedes yo aprendí mucho porque cuando yo llegué a estos lives, pues definitivamente yo tenía otro punto de vista y pues gracias a ustedes yo he cambiado mi forma de ser y mi forma de expresarme con mis hijos. Hoy en día pues llevo una mejor comunicación con ellos. Hoy dejo que exprese sus sentimientos, les doy tiempo para escucharlos y realmente atenderlos y decir, bueno, qué es lo que es su modo de sentir de cada uno de ellos. Y definitivamente ustedes me cambiaron la vida, yo se los he compartido una y otra vez, que mis hijos ahora hasta me mandan a que esté en estos lives. ¿Por qué? Porque me vieron mi cambio. ¿Por qué estaban diciendo, no, los psicólogos te cambian, no son magos para cambiarte? Ellos te dan las herramientas, pero uno lo tiene que poner en práctica con nuestros hijos. Y definitivamente es lo que yo estoy haciendo, aprendiendo de ustedes y llevándolo a la práctica, y pues eso ha cambiado mi vida. Muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias, Josecito, porque día con día he aprendido mucho más de ustedes. Gracias. Gracias a ti, Toñita, por siempre estar. Aunque nos abandones de vez en cuando. Hay que ser. Que nos pierdan ¿No? los Se mares nos va, de se... TikTok. Moni, Les prometo llegar mañana bien temprano, 5 minutos antes. no, porque 5 minutos antes todavía no está abierto la sala. Pero ya Pero los aquí te voy a estar esperamos con mucho esperando. gusto, Tonita. Muchas gracias. Moni, ¿algún comentario final? Sí, bueno, eso, ¿no? Efectivamente, nadie sabe cómo ser padre. Yo siempre digo, entre la formación que tuve como hija y que la verdad tengo un plus, porque yo tuve a mi hija a los 38 años cuando ya era una profesional de la conducta, entonces traía handicap ahí, ¿no? Presente. Pero lo que sí es un hecho es que uno se puede a veces equivocar como padre
pero el hecho está en reconocer dónde está el problema, repararlo y continuar, ¿no? Esa parte. Segundo, muchísimas gracias, Pepe, por tu espacio, tu tiempo. Y siempre lo repito y lo seguiré repitiendo. Pepe no decide, vamos a abrir un live. Y no, prepara un tema, lo platica conmigo, lo desarrolla, lo investiga. Y todo eso es tiempo de calidad que él compromete para estar aquí con nosotros. Por lo tanto, mil gracias por este tiempo y este espacio. Y gracias a todos los que están ayudándonos a participar con sus vivencias, que vienen aquí a escucharnos. Muchísimas gracias. Sí, gracias, por supuesto, gracias a quien me ha acompañado aquí en las ventanas, prestando su voz y prestando su experiencia, sus conocimientos, su sabiduría. Gracias, gracias, gracias. Y por supuesto, gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy en el chat y a quienes han estado detrás de la cortina. Bienvenidos siempre. Los invito a que tomen un lugar aquí, se sienten con nosotros y nos compartan en el chat de igual forma todas sus experiencias porque enriquecen el espacio. Así que gracias, 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 porque es tu energía la que sustenta este espacio. Es tu energía la que nos invita día con día a poner esta información a tu disposición. Y pues nada, no me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana con un tema por demás interesante. Que pasen bonito día, agárrense fuerte que nos vamos juntos. Bye bye.